El Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa noche, noche en que le suplicamos a Él que tenga cuidado particular y especial de ti, de toda tu familia, de aquellos que se conectan a estos medios y que no conocemos personalmente, pero Dios te conoce, Dios conoce tu corazón y a Él rogamos, suplicamos que te bendiga. Si algunos de los que se han enlazado en estos tiempos a través de estos medios aún no conocen de Jesucristo, créeme que yo te insto, te invito a que no permitas que pasen más horas, menos días sobre tu vida sin haber rendido tu corazón a los pies de Cristo. Es la diferencia de lo que para ti será la eternidad, para vida o para muerte. Reciban pues un saludo de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, y así pues en el nombre del cuerpo de ancianos y de todo líder y corazón que pone el empeño y el deseo para que esto sea posible, es decir, poder llegar hasta tu hogar, hasta tu casa, compartir estos temas. Un abrazo en el nombre del Señor. Vamos en esta ocasión a seguir tratando lo que ya hemos comenzado hace varios miércoles, bajo el tema central de la batalla espiritual. Y hoy en particular te estaremos tocando el por qué era necesario desarrollar esta serie, pues presentada miércoles tras miércoles, girando en torno a la batalla espiritual, porque era tan necesario considerarlo para tu vida y para la mía. Vamos a orar al Señor dándole las gracias por la oportunidad y encomendando pues esta reflexión, y así lo hacemos en esta hora. Amado Jesús, gracias te damos por la oportunidad una vez más de llegar por estos medios hasta los hogares de mis hermanos, hasta los hogares de todos aquellos que se enlazan, Señor amado, y que abren abran su corazón y oídos a tu palabra. Para todos suplicamos una bendición muy particular y especial, y para aquellos que aún no te conocen, yo te pido, Dios del cielo, que siga, Señor, enviando a sus oídos, a su corazón, tocando, para que, oh Dios, tenga un glorioso encuentro contigo. Así lo suplicamos, agradeciendo tus cuidados. Amén, Señor. Amén. Pues a través de los miércoles pasados hemos enfocado diversos subtemas enmarcados en la batalla espiritual. El miércoles pasado estuvimos viendo inclusive hasta la disposición, la actitud que debemos tener cuando ya nos enfrascamos en este tipo de batalla. Hemos estado viendo la realidad de que esto te encamina en una dirección. O sea, en el mundo espiritual, que es más real que el material mismo, si lo quieres poner de esa manera, la forma en que tú te vinculas en medio de ese mundo es a dos extremos, o a Dios o a la maldad. No hay puntos medios. Son dos enemigos claros. Y digo enemigos en términos de que Satanás fue quien así se declaró contra Dios cuando se sublevó en el cielo. Y en medio de esas realidades, tú y yo tenemos que documentarnos con la palabra, prepararnos en el espíritu. Y te decía que la verdad central en medio de lo que estamos viendo es la sujeción a Dios, la sujeción a los pies de Cristo. Esa vida continua de sujeción es la que va a nutrir y tu alma, tu ser, tu espíritu con las capacidades apropiadas para enfrentar la realidad del acecho, de la maquinación, de la mala intención del demonio, del diablo, del adversario, que sabiendo que dentro de esa batalla su fin no es bueno, y eso lo estaremos tocando hoy. Oye, se levanta contra todo lo que es Dios, contra todo el que se identifica genuinamente con el Señor, se levanta. Esta noche en particular, quiero que vayas conmigo un momentito para comenzar allí al capítulo 12 de Apocalipsis. Capítulo 12 de Apocalipsis, a su vez, mira el verso 12, como dice, y este lee de la siguiente manera. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fíjese que de ese verso hay varias cosas que nos tienen que llamar la atención. Si observas cómo comienza, el mismo inicia diciendo, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Fíjate que comienza con una invitación a la celebración, a la alegría. Para entender esa invitación a la celebración y a la alegría, tienes que considerar los versos 10 y 11 que anteceden al leído. Y verás cómo en esos versos se alude, oye, a hermanos en la fe que estuvieron dispuestos a enfrentar tiempos difíciles y que vencieron esos tiempos difíciles
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este punto lo vimos ya en miércoles anteriores, cuando consideramos las herramientas con que cuenta el hombre y la mujer de Dios. O sea, la sangre del Cordero es la que está vertida sobre tu cabeza, es la que marca tu alma, es la que te identifica como propiedad de Jesucristo, es la que impide que la maldad realmente pueda, oye, llegar a ti. O sea, te marca, te cerca. Y ese testimonio, el testimonio por la palabra, o sea, implica cómo el hombre y la mujer sujeto al Señor realmente tiene una vida que lo que demuestra es esa sujeción. O sea, es una sujeción genuina, no solo de palabras, no solo de profesión, sino de actos contundentes que se convierten en última instancia, oye, en una amenaza al enemigo. El hombre y la mujer que viven de esa manera son una amenaza en esta tierra a la maldad. Representan definitivamente un gran adversario para el maligno. ¿Por qué? Porque eres una Biblia ambulante, eres una palabra aplicada al diario vivir en todas circunstancias, y eso invita a otros a ver la realidad del Dios soberano de los cielos. Pues con relación a ello es que dice ese verso empezando, por lo cual alegraos cielos y lo que moráis en la tierra. O sea, es primero una llamada a la alegría. Sin embargo, detrás de esa llamada dice de inmediato, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fíjate que ciertamente es una contradicción que surge de ese verso. Contradicción en el sentido de un llamado a la alegría, al gozo, al regocijo, y por otro lado hay una advertencia a la conciencia del humano en términos de que el diablo ha descendido y viene con gran ira. Y esa gran ira se funda en una realidad, y es el conocimiento que él tiene de que le queda poco tiempo. Y esa parte yo quiero que tú y yo miremos con cuidado en esta noche. ¿Por qué realmente esa ira se levanta? ¿Qué tiene que ver esa ira contigo y conmigo, y sobre todo con estos tiempos? Fíjate que hemos entrado en este estudio no por ocupar un espacio de tiempo, sino conscientes de lo que estamos viviendo y sabiendo que todo lo que nos rodea son principios de dolores. Debemos comprender que en la medida en que esos principios de dolores aumentan, en la medida en que las señales bíblicas aumentan, eso a su vez implica que el tiempo del maligno en esta tierra se va acortando. O sea, eso va a la par. Por eso es que por un lado nos insta a que nos gocemos y nos alegremos. Mira, mismo Jesús dijo que cuando veamos una serie de señales en su momento, irgamos nuestras cabezas. O sea, esas señales son un llamado a la alegría del corazón del que de verdad ama a Jesús, de que de verdad vive con Jesús, porque mientras más cosas tú ves que sabes que son cumplimientos a la luz de la palabra, ya sea los principios de dolores o según avanza el tiempo en otras direcciones, pues mira, mayor debe ser nuestro gozo, porque el mensaje es, oye, mi reunión con Jesús cada vez se hace más cercana, cada vez se hace una realidad más patente. Pero la contraparte, como ya te estoy introduciendo, ¿cuál es? Que el maligno a su vez sabe que esas señales se le hablan a él de que se le va acortando el tiempo. Y eso lo enerva en ira, en una ira grande, grandísima, una ira que tú y yo vimos que dónde comenzó. Oye, comenzó en el cielo, ya lo hemos dicho varias veces, en donde él se sublevó y tenemos que reconocer que hizo daño. Y cuando digo hizo daño, usted dirá, no, pero Dios es todopoderoso y ganó, y eso es así. O sea, pero hizo daño en términos de que arrastró consigo una tercera parte, oye, de los seres angelicales, y eso lo discutimos. Pero visualízalo de la medida de lo que implica la ira del maligno. Cuando a su vez pasó con su gran batalla a la tierra, vimos tú y yo que también hizo daño. O sea, cómo convenció, cómo sedujo a Adán y a Eva al punto que los llevó lamentablemente a caer en lo que mismo Satanás cayó, en la soberbia y en la pretensión de ser como Dios, o por lo menos intentarlo para ser correcto. Y en ese sentido hizo daño, o sea, hizo que el hombre y la mujer cayeran, o sea, la relación, la vinculación entre Dios y su criatura se afectó. Pues mira, es un reconocimiento de que hizo daño. Sin embargo, esa ira que estamos viendo que en virtud de ella lo que siempre hace es dañar, es lo que busca dañar. Le hemos visto a través de la historia bíblica, vimos como en su ira trató de detener, oye, la encarnación de Jesucristo, también lo discutimos, pero ese el esfuerzo de él para tratar de detener en su producto de su ira, también hizo daño, porque tú y yo sabemos que entre las cosas que ocurrieron tristemente es que, oye, se ordenó la matanza de niños de 2 años o menos, que no pudieron alcanzar obviamente, oye, a Jesús,
nacido, pero hubo vidas que costaron. Esos son daños reales. Si sigues avanzando, vimos cómo trató de tener a Jesús ya en el desierto cuando lo tentó. O sea, cómo él, según sigue avanzando el tiempo, él trata de incrementar, de aumentar sus herramientas y sus metas para afectar el plan divino, el propósito de Dios. Intentó detener a Jesús y, oye, y no lo logró, pero sabemos que en la cruz y en los días que antecedieron a la cruz, oye, Jesús sufrió daño en el sentido de su ser, en el sentido del sufrimiento. Oye, allí en Getsemaní, ese sudar como gotas de sangre, te habla a ti de cómo se encontraba. Jesús mismo lo confesó, dice que se sentía angustiado hasta la muerte. O sea, en ese sentido sufrió. Y de hecho la palabra recoge, oye, si alguien fue maestro del sufrimiento, fue Jesús. Esos temas tenemos que reconocer. Y eso fue anticipado desde Génesis 3:15. O sea, Jesús le iba a pisar como lo pisó. Pero oye, esa simiente sería mordida por la serpiente en el calcañar. Eso es una herida. O sea, fíjate que en otras palabras, es una guerra tan real que aunque gloria al Señor, siempre el Señor es el que ha prevalecido y prevalecerá. Oye, la maldad siempre ha hecho sus esfuerzos y ha tenido sus frutos desde el punto de vista de ocasionar daño. Y todo eso es producto de la ira, una ira que comenzó en el cielo y se mantiene alimentada porque fracasó y ha fracasado, y tenemos que reiterarlo, y ha fracasado hasta el presente. En la cruz fue humillado, como dicen en Colosenses. Mira, por allí el Señor exhibió, humilló a las huestes infernales en la cruz. O sea, que hasta aquí ha fracasado y fracasó. Y ya entonces hablamos de tu presente y el mío en términos de la calidad de esa batalla. ¿Y cómo está tu vida personal y la mía desde el punto de vista de esa batalla? O sea, estamos tú y yo viviendo el regocijo de erguir nuestros rostros, oye, gozándonos porque cada día que pasa es es uno menos que nos resta. ¿Para qué? Para ver a Jesús. Estamos gozando en esa realidad. Y la contraparte, o sea, cómo se ha agudizado la batalla del maligno hacia tu vida, tratando de desalentar tu caminar, tratando de tu perseverar en Cristo, sea de alguna manera minado, afectado como soldado, hombre y mujer de Dios. Mira, eso examínatelo tú ante la realidad de que esto no es un cuento de hadas, esta es la Biblia que nos está trayendo a nosotros el porqué de esta batalla diaria en que tú y yo estamos inmersos siempre. Y recuerda que tú se la declaraste al diablo desde el día que te convertiste. Porque según te he mencionado que mi culto, el culto en mí hacia Cristo, hacia Dios soberano, hacia el Dios trino, comenzó el día que yo me convertí, ese día le declaré la dejar al diablo. O sea que ese día comenzaron dos cosas a la vez. Y en tu vida también. Comenzó el culto al Señor, pero comenzó tu declaración de guerra al enemigo. Oye, el enemigo es un enemigo que coge las cosas muy en serio, como también hemos mencionado muchas veces, lamentablemente mucho más en serio que como lo toma a veces el cristiano o la iglesia, y se prepara y documenta mejor para hacer daño o intentar hacer daño. Fíjate que esa ira del maligno, de la maldad, no solamente se alimenta de su pasado, en donde ya ha visto y tiene todo un historial de derrotas, sino que cuando él mira hacia el futuro, él sabe lo que viene, él conoce. Recuerda que aquí está la escritura, si tú y yo lo conocemos ya porque el Señor nos permitió en su bondad, en su amor, prepararnos, revelándonos en la escritura lo que viene, el diablo lo sabe también. Y entre las cosas que él sabe, ¿qué le queda? Mira, él sabe que estos principios de dolores que van anunciando, anticipando el gran parto, es decir, lo que viene detrás, oye, los sucesos que Apocalipsis ya detalla con más precisión, oye, él sabe que en medio de ese tiempo lo que le queda es, oye, lo más cercano que tendrá a imponerse en el todo de este mundo. Y cuando digo más cercano me refiero a que ya un momento dado cuando hablamos del tema para reconocer la marca de la bestia, yo estuvimos hablando de que el anticristo en un momento dado, en los últimos 3 años y medio, de esos últimos 7 años de la historia de este mundo como está hasta el presente, el anticristo, oye, respaldado, apoyado por el falso profeta, apoyado por todo un sistema global que ha de desarrollarse, oye, va a desenmascararse el mismo y se va a presentar como ese instrumento del diablo para imponerse sobre este mundo.
como vimos en varios versos allá, Apocalipsis capítulo 13, donde Él va a gobernar sobre toda tribu, lengua y nación. O sea, Él va a imponerse y va a establecer su gobierno rígido, va a establecer su gobierno déspota, su gobierno en donde va a privar de vidas que no quieran adorarle y reconocerle a Él ni a lo que representa a Él, que es el diablo. O sea, ese es lo más cercano que Satanás va a tener en este escenario mundial como tiempo para verse impuesto en el todo del gobierno del mundo. Y esa expresión apenas le va a durar 3 años y medio. Y él lo sabe, o sea, que una guerra que viene desde el cielo, que lo trae aquí a la tierra, él sabe que dentro de todos los esfuerzos que ha hecho por intentar alcanzar lo que ha querido, que es desplazar a Dios, no lo va a lograr. Y lo más cercano va a ser en esos 3 años y medio. Y él sabe que en esos 3 años y medio, al final de ellos, ¿qué va a ocurrir? Mira, que va a ser aplastado todo su esfuerzo, va a ser aplastado el anticristo, va a ser aplastado el falso profeta, él va a ser apresado, o sea, el diablo va a ser apresado y encadenado, él lo sabe. Y eso, mira, pues lo hierve en más ira todavía. O sea, esa ira se va alimentando. Y cuando digo que se va alimentando, todavía hay más. O sea, y perdón que me haya detenido tanto en esto del por qué dice que con gran ira es que se manifiesta en la tierra. Ese entendimiento de que le queda poco tiempo lo acerca cada vez más a qué. Mira, lo acerca a la humillación plena. O sea, un ser que ha sido tan soberbio, un ser que ha alimentado la soberbia, un ser que ha inculcado la soberbia en el ser humano, cada vez se acerca más en la hora en donde Jesucristo, oye, lo va a humillar cuando llegue a lo que se ha conocido como la batalla de Armagedón. Eso va a tener lugar en un momento dado y la humanidad lo va a ver. Y allí va a haber una confrontación tremenda, terrible. Y allí él va a ser, como te dije, ya apresado. Y cuando sea apresado, mira, lo van a tener 1000 años. ¿Y sabes lo que va a pasar en esos 1000 años? Él va a tener que soportar el contemplar que aún en esta tierra, donde tanto daño hizo por tantos años, aún en esta tierra donde trató de desempeñar su último esfuerzo por gobernar, en esta tierra va a tener que soportar ver a Jesucristo imponiendo su reino en lo que se conoce como el milenio. Ver a Jesucristo, oye, con su pueblo, entiéndase con su pueblo y ese pueblo espiritual que incluye de Israel hasta lo que yo conocemos como la iglesia, es con todo su, oye, con todo su séquito, con todos sus acompañantes, con todo lo que implica el gobierno de Jesucristo. El diablo va a tener que soportar ver cómo Jesús se va a imponer sobre esta tierra y va a regir por 1000 años, 1000 años hermosos de paz, sujetos, todos los que quedaron, oye, que lamentablemente no se convirtieron sujetos, pero todo el mundo en paz. Y la iglesia de Jesús, con sus ejércitos gobernando en esta tierra. Eso va a tener que verlo el diablo. Y eso va a ser una humillación para él. Y en su momento será soltado también. ¿Y para qué? Para otro acto de humillación. Así que en lo que te estoy resumiendo, quiero que sí que me sigas, como siempre te digo, con la Biblia, con tu libreta, con bolígrafos. Y mira los versos. Si te ubicas allí, en Apocalipsis 19, desde el 17 al 21, allí vas a ver, oye, cómo el diablo va a intentar enfrentar inclusive lo que ha de ser esa última escena, que como ya te dije, lleva por, usualmente conocido por nombre Armagedón. Lo del nombre de Armagedón, o sea, ya te acabo de la cita, vas anotando por ahí, Apocalipsis 19, del 17 al 21. Vas a ver la descripción de esa última confrontación. Y te extiendes hasta el capítulo 20. Y vas al capítulo 20, versos 1 y 2, también vas a ver la parte que le corresponde a Satanás. Y vamos a regresar a ella. En términos de lo que se conoce como Armagedón, solo por nombre, ve un momento allí al capítulo 16, verso 16. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, es el nombre de un lugar, es el nombre de un valle, es un nombre geográficamente que compete a la tierra, a los territorios del pueblo judío, del pueblo hebreo. Y en ese lugar es donde va a tener ese último encuentro de que ya te mencioné. Pero te quise
introducir en secuencia tanto el pasado como en lo que Satanás sabe que le espera todavía en esta tierra y lo que habrá de él detrás, que vamos a añadir con más detenimiento, para que veas de qué es que se alimenta su ira. Su ira se alimenta de una gran frustración basada en una gran pretensión de haber aspirado, oye, a competir con Dios, a derrocar a Dios. Eso es soberbia pura. Su ira se nutre, oye, de que intentó ganar muchos adeptos sembrando lo mismo, sembrando soberbia, sembrando pretensiones, inflando egos, y con todo ello va a ver que va a fracasar. Su ira se nutre, oye, de haber intentado estructurar un gobierno en esta tierra con esa falsa trinidad del anticristo, el falso profeta, la estructura mundial, y va a ir como también va a caer. Su ira se nutre de que sabe que públicamente, mundialmente va a ser humillado. De eso se nutre su ira, y todavía se nutre de algo más que vamos a ver con más calma ya en mito, de lo que inclusive espera en el infierno, aunque parezca extraño al mismo diablo. Es decir, tiene muchas razones para estar airado. ¿Y dónde viene él a derramar esa ira? En el escenario nuestro, en tu presente y en el mío. Y como le diría el verso que ya empezamos allí, cuando en el capítulo 12, verso 12, aludimos, oye, porque sabe que el tiempo se acorta, su ira aumenta. Y tú y yo vivimos en un tiempo difícil, en un tiempo que entendamos que está siendo objeto de ese derramamiento de la ira de Satanás. Y me refiero a cómo él aprovecha las circunstancias, cómo entra en medio de las vidas. Fíjate que no estamos aludiendo ahora a la pandemia como si fuera un mero instrumento de él, pues hemos sido claros en lo que entendemos que bíblicamente es el origen de la pandemia y cómo todavía este mundo tiene que aprender, incluyendo la iglesia, lo que Dios nos está enseñando. Primero de ello entra el diablo en escena, él aprovecha, se cuela, él trata, o sea, él sabe que en la medida en que unas cosas son principios de dolores, pues son mensajes para él, se te está acabando el tiempo y entonces aumenta sus maquinaciones, aumenta sus estrategias. Tú y yo vimos ya las herramientas de la maldad, vimos cómo tienta, vimos cómo entorpece, vimos cómo crea disensión. O sea, y todos esos elementos él los va a llevar en aumento a tu vida individual y a la mía, los va a llevar en aumento a tu hogar, lo va a llevar en aumento a las congregaciones, lo va a llevar en aumento a donde quiera que el pueblo del Señor tenga algún tipo, oye, de enlace o ejecución, allí él va a ir a tratar de dañar. O sea, se va a seguir levantando. Y yo tengo que vivir con esa conciencia, como te he dicho otras veces, no por temor, no por andar en paranoia espiritual, no por temerle, no, es por preparación, por entendimiento propio, que cuando tú te veas inclusive en tu hogar hasta de mal humor, y en circunstancias que a veces ni entiendes, mira, vete de rodillas y dice, Señor, yo no sé lo que esté pasando a mi alrededor. Señor, yo no sé lo que está ocurriendo ahora mismo a mi alrededor. Yo no sé lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo espiritual, pero algo yo sí sé. Que yo aprendí en la palabra, que yo sujeto a tus pies, que yo sometido a tus pies, que yo alimentado de tu espíritu. Mira, no importa el género que sea, no importa el nombre que tenga, no importa las circunstancias, sea una legión o son 6 legiones lo que me puedan estar acechando. Yo sé en quién yo he creído, quién me ha marcado y cómo con esa sangre poderosa, oye, te lo digo con sencillez, pero con base bíblica, eres intocable para el Señor en el sentido de que eres cuidado por Él y no puedes ser acechado o más bien alcanzado por la maldad, porque el Señor es el que te cubre con su sangre. Y eso atesóralo en tu corazón y todos los días que te levantes, por un lado, lo empezamos, levantas tu rostro y dices, Señor, gracias, porque se sigue acercando tu venida, se sigue acercando mi encuentro contigo, pero Señor, por otro lado, que yo entienda que la medida en que me gozo por ello, oye, va a aumentar el acecho de mi vida, de mi existencia, de los míos. ¿Por quién? Por el adversario que sabe que le queda poco tiempo y va a intentar hacer lo posible, oye, por dañar mi relación contigo, Jesús. Conciencia de ello. Así que, volviendo pues al asunto, fíjese que en términos de esa ira y cómo se alimenta y por qué, me gustaría que veas brevemente, veas allí Apocalipsis capítulo 20, verso 10. 20, verso 10. Ya te resumí a grosso modo cómo inclusive cuando se dé el momento de la gran batalla del Magedón, allí será apresado el diablo, será encadenado por 1000 años. Pero te brinco ahora a Apocalipsis 20:10, a los finales de este ser. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia
y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjese que el mismo diablo, cuando termina el milenio, cuando termina su último pataleteo, como le llamo yo cuando hablo de Gog y Magog, el mismo diablo dice que será lanzado al lago de fuego, donde ya estaban el falso profeta y el anticristo. Así que él va a acudir a ese lugar que tú y yo conocemos como infierno. Y en ese lugar, te repito, recuerda, estamos hablando de por qué está tan airado y por qué su ira aumenta según avanzan los tiempos. Al lugar donde él sabe que va a parar después que sufra toda la humillación en esta tierra, a ese lugar donde ya están el falso profeta, donde está el anticristo, donde están todos los que van, como va a ver ya mismito, van a ser derrotados en Armagedón. En ese lugar, ¿sabes qué? El diablo no va a tener a Dios para desafiarlo. El diablo no va a tener a quien desafiarle desde el punto de vista de la soberanía de Dios. Mira, el diablo se alimenta tratando de traer discordia y desavenencia. Y allí no van a encontrar a Dios en el sentido de ya seguirlo desafiando. Y eso, aunque tú no lo creas, para el diablo le molesta. Le molesta no tener a quien molestar desde el punto de vista de que Dios es santo. Sigue sumando que tampoco van a tener ya más humanos a quienes tentar, acechar, para tratar de hacerlos caer en sus garras y alejarlos de Dios. Ya no va a tener a quien perturbar la vida. Y sabes que eso al diablo le molesta, aunque no lo crea. Tú nunca has visto seres humanos que lamentablemente, cuando tú le aplicas la palabra, por ejemplo, tantos proverbios de sabiduría recoge la escritura. Mira, hay seres humanos que lamentablemente les gusta ver la reacción de otros a quienes molestan. Y cuando no ven esa reacción, quieres saber un secreto, ellos solo que entonces se perturban y se enervan porque no lograron el propósito. Y imagínate tú, el padre de la mentira, el padre de la soberbia, encontrando que ya no tiene a quién tentar, a quién acechar para tratar de hacer caer, porque ya todo se acabó. Eso le sigue molestando. Pero todavía hay más. En el verso que leímos de que sería arrojado allí al lago de fuego, dice que es para tormento. O sea que el mismo diablo va a participar del tormento. Ese tormento, otro tema podría ser cuando hablemos de los detalles del infierno. Ese tormento que Jesús habló, que es el lugar donde la llama de fuego nunca se apaga. Entonces lo que es que a ti se te incendia una mano, una parte del cuerpo y que eso nunca se apague. De eso está hablando, entiendo, de lo que implica el dolor. Quise donde está el crujir de dientes. ¿Tú sabes lo que es que sea continuo? O sea, que el dolor es continuo. Pues si tú y yo creíamos que el diablo, por ser un mero ser espiritual que encabezó la rebelión en el cielo, que tiene grandes facultades espirituales, si tú y yo creemos que él no va a sufrir tormento, lo va a sufrir como todos. Por eso que dice allí en 20 días de Apocalipsis, donde será atormentado junto a todos los demás. Piensa si le molesta y si le trae ira. Y todavía hay un detalle bien particular que para él es un desastre. Vaya conmigo a Isaías, al capítulo 14. Le voy a leer 2 versos nada más, versos 9 y 10. Isaías capítulo 14, versos 9 y 10. Mire cómo dice la palabra del Señor. El Seol abajo se espantó de ti. Está hablando de Satanás. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Yo le he llamado siempre a eso que en el infierno hay hay un grupo de recibimiento, hay un séquito de recepción. Y no quiero ser irónico ni burlón. Mira lo que te dice la palabra. O sea, en el infierno hacen fiesta cada vez que llega otro. ¿Para qué será? Y sigue diciendo, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Toma nota de eso en tu pizarra cuando ahorita comencemos a ampliar cómo el diablo, según se intensifica en su ira y en su acortar de tiempo, se prepara. Y acuérdate esto de los reyes de las naciones. Dice, todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? ¿Sabes lo que está diciendo ahí la palabra? Que espiritualmente toda potestad, toda facultad que tuvo el diablo cuando se sublevó en el cielo, cuando se llevó consigo una tercera parte de los ángeles, cuando aquí en la tierra ha hecho tanto daño, cuando tanta pretensión ha tenido, cuanto tanto acecho, maquinación, posesión ha hecho de seres humanos, cuántas divisiones en hogares, en iglesias, en familias, etcétera, ha ocasionado. Toda esa potestad, ¿sabes qué?
va a ser tan igual como las otras almas perdidas, como todos los seres perdidos. Mira, en el infierno a veces yo he leído artículos donde pintan a Satanás como que va a ser la cabeza de la maldad. La Biblia lo que me dice a mí es que todos serán iguales allí. Eso va a ser un caos, amado hermano. Un caos sin orden. Un caos donde Satanás es uno más de los atormentados, de los sufridos. O con el agravante de que de él se van a burlar. Los reyes de la tierra que ya cayeron están ahí, se van a burlar porque ya él no tiene allí por estarse más nada. Si ya lo peor que podía esperar llegó, la muerte eterna, el sufrimiento eterno, todo eterno, en dolor, en desgarre. Oye, claro que tiene que tener ira el diablo, porque sabe que el que tuvo un lugar hermoso en el cielo, por pretencioso de querer más, lo perdió, lo expulsaron, y sabe que al final del camino lo que la guarda es cero, por no decir que negativo. Ni hablar ya de pretensiones, ni de autoridades, ni de lugares exclusivos, ni de soberbia. Cero. Humillación completa. Hay que entender por qué su ira sí se levanta. Y en medio de esa ira, oye, pues tenemos que comenzar a mirar ahora, o sea, las cosas que él hace. Recordemos que en un momento dado, cuando hablamos para identificar la marca del anticristo, te voy a hacer alusión a una convocación que mencionamos en aquel entonces. O sea, ya regresemos a nuestro presente. Que entendamos tú y yo que estamos rodeados de un mundo espiritual en donde hay una gran batalla y se libra. Y cada vez va a ser más cruenta. Mira, de la maldad tú nunca se esperes una tregua. Son contradicciones preciosas de la Escritura. Fíjate que estoy diciendo, de la maldad nunca esperes una tregua, pero en Jesucristo siempre esperes un refugio. De la maldad nunca esperes, oye, y menos tú y yo vamos a buscar, intentar transar con la maldad. O sea, de la maldad no espero un ofrecimiento de paz. Sin embargo, qué hermoso saber que a los pies de Jesús tenemos reposo. O sea, tú y yo podemos encontrar el refugio, el reposo, la bonanza a los pies del maestro y no hay nada que negociar con el diablo para buscarla. El que se levante, el que siga bombardeando, el que siga tirando, lanzando sus dardos, todo lo que se le ocurra, todo lo que encuentre, pero tú y yo apertrechados a los pies del maestro, oye, allí vas a encontrar paz, bonanza, reposo, sosiego. Allí donde tú y yo vamos a seguir viviendo encarnadamente la realidad de por qué Jesús pudo dormir en medio de una tormenta. La tormenta estaba ahí, pero Jesús durmiendo. Y cuando tú y yo entendemos que en medio de esta guerra, de verdad, habiéndonos sujetados a Jesús, habiéndonos sujetados al Maestro, habiéndonos aferrado a Él, oye, en espíritu, cuerpo y alma, en obediencia absoluta, total, como ya vimos, o sea, cómo me cuido en obediencia, en sujeción, porque Él se complace en la obediencia, más que los sacrificios, inclusive más que los holocaustos, es decir, más que una expresión de alabanza, Él se complace en que tu corazón de verdad vive en una adoración de que de espíritu a espíritu, continua, constante, y todo lo que levante el enemigo contra ti va a encontrar un escudo poderoso. Pero dentro de eso, Satanás entonces maquina para tratar de, por alguna manera, socavar. Y cuando llegue, cuando siga avanzando los tiempos entre las cosas que este mundo va a ver, oye, va a ver cómo cuando esté el anticristo en funciones, oye, va a estar una convocación en su momento. ¿Convocaciones para qué? Para la maldad. Convocaciones para tratar de prepararse para esa batalla. Y vaya allí a Apocalipsis capítulo 16. Mire versos 13 y 14. Dice así. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. El dragón, el diablo, eso ya lo estudiamos. La bestia, el anticristo. El falso profeta. Oye, ese apoyo de naturaleza casi religiosa, ecuménica, que va a servir de apoyo al anticristo para que sea adorado, la imagen que le van a crear y todo. O sea, mira cómo de la boca de estos tres seres va a salir ¿qué? Tres espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y mira hacia dónde van. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mira, va a llegar el momento en que según el tiempo siguió corriendo y el diablo ya sabe que cada vez un día menos para él seguir cayendo, en donde inclusive va a ser el último intento de una batalla, una confrontación mundial contra Cristo. Oye, ¿qué cabeza cabe eso? La del diablo y sus seguidores. Hay que enfrentar a Dios.
Él va a hacer una convocación mundial. Va a encontrar respuesta porque obviamente está el anticristo de cabeza, está estructurado el gobierno mundial, todo es en respuesta en favor del anticristo. Así que esa convocación es, pensando tú, imagínate, en una gran reunión a nivel de mundo, de gobernantes, planificando cómo enfrentar a Jesús cuando regrese esta tierra. Eso lo va a ver el mundo. Eso yo le llamo cómo la maldad se va a seguir materializando. Como ese mundo espiritual que está ahí acechando, maquinando, entorpeciendo, molestando. Cada vez se va a hacer más patente a los ojos de los humanos, a los sentidos humanos, aunque eso te parezca una exageración, cada vez eso va a ser más real. O sea, cada vez va a tener menos razón por ocultarse. O sea, una de las herramientas poderosas del mundo espiritual es que como no lo vemos, actúa y convierte a los humanos como marionetas, los usa. Porque siempre he dicho, yo no creo que si a tu puerta toca un ser horripilante como lo pintan y te dicen yo soy el diablo, o te dicen yo soy enviado, o te dicen yo soy un demonio encomendado, yo no creo que tú le vas a decir, pues siéntate ahí porque voy a hablar contigo, ¿cuáles son las instrucciones? ¿Qué tengo que hacer? No, mira, de desmayar hasta correr. Por eso es que, oye, ocultado y maquinando hace mucho daño. O disfrazándose, como dice la palabra, hasta como si fuera un ser enviado, un ángel de luz. Siempre oculto. Pero en la medida en que ya no tiene por qué ocultarse, porque se le está acabando el tiempo, porque ya todo está ahí eminentemente para concluir, pues mira, se va a hacer cada vez más patente. Y aquí estamos viendo cómo esa trinidad satánica va a ser una convocación a todo el mundo para tratar de enfrentar al glorioso Cristo que viene para la gran batalla que se va a librar allí en el llamado Valle de Armagedón. Qué mente, ¿verdad? Pero mientras eso llega a su vez, esa convocación, que quede mirando todo lo que es capaz de hacer él. Es una convocación a nivel mundial en su momento. Pero cuando retrocedes un poquito a nivel individual, o sea, tú y yo, oye, también tenemos que comprender que sigue aumentando sus propósitos de dañar tu vida y la mía en este presente por todo lo que ya te dije, su ira. Y eso es a lo que se refiere cuando vas allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Si regresas a Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esto lo hemos visto ya en otros subtemas. ¿Quién guarda los mandamientos de Dios? Tú que me escuchas. ¿Quién tiene el testimonio de Jesucristo marcado en su frente y su corazón y en su alma? Tú que me escuchas. Pues tú eres el objetivo de él. Y se levanta con todo lo que se le ocurre. Si me acompañas un momento al libro de Mateo, retrocede conmigo al libro de Mateo, al capítulo 24. Mira los versos 11 y 12, como Jesús se expresaba cuando hablaban a los discípulos respondiendo a aquellas famosas preguntas. Cuando le preguntaban a los discípulos, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá sobre tu venida y del fin del siglo. Contestando aquellas famosas preguntas, mira lo que dice los versos 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, en ese esfuerzo del diablo airado, molesto, porque el tiempo se le acaba, él va a tratar de que muchos sean los que no llegan el rostro en gozo y alegría por donde empezamos esta noche. Él va a tratar de que sean menos los que pueden erguir su rostro y celebrar que se vencía la venida de Jesús. Y va a tratarlo como engañando. Mira, los tiempos que tú y yo vivimos es un tiempo donde, perdona si tú una repetición, más que nunca tú y yo tenemos que ser celosos con lo que escuchamos, celosos con lo que oímos, celosos donde ponemos los ojos, celosos hasta donde vamos, porque el diablo maquina al fin de ¿qué? De engañar, de llevar, sembrar en nuestras mentes lo que no es, distorsionar medias verdades como las que del principio trajo la humanidad entre Adán y Eva. Ten mucho cuidado, por eso la insistencia de discernimiento de espíritu. Mira, no es que no haya más nada de qué hablar, es que es vital en el tiempo que tú y yo estamos, porque esto se va a seguir empeorando espiritualmente y cada vez, desgraciadamente, la adulteración de la palabra, del evangelio, de la exposición o hasta de la ejecución de la misma, va a ser peor.
Y fíjate que fue Jesús el que dijo engañarán a muchos, no dijo a pocos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando hablamos de las herramientas de Satanás, hablamos cómo oye, le encanta la discordia y la división. La maldad va a provocar que el amor de muchos se enfríe. Lo que implica que cuando las cosas sigan empeorando, mira, muchos seres humanos van a reaccionar. ¿Sabes cómo? Distanciándose inclusive, mira, hasta de congregaciones, distanciándose hasta de la gente. O sea, muchos levantarán muros en sus vidas, oye, tratando de no ser más tocados ni heridos por las circunstancias del diario. Muchos con tal de no sufrir más, mira, se van a tratar hasta de desconectar de las relaciones sociales, humanas. Aún entre los propios hogares, muchos se van a aislar los unos de los otros. Porque a veces, mira, yo he escuchado personas decir, estoy tan cansado de ser lastimado que yo no quiero oír a más nadie, yo no quiero tener relaciones humanas con más nadie, porque he sido tan lastimado que no quiero una herida más. Eso yo lo he escuchado y tengo que entender los cuadros diversos de los seres humanos. Así que imagínate que en la medida en que esto se sigue recrudeciendo, cuando tú prendes la televisión, cuando tú ves tanta violencia, como cada vez, oye, a veces yo digo, Dios mío, ¿qué más se le ocurrirá el ser humano para ser atroz contra la vida humana? Cuando tú y yo vemos cómo cada vez sigue cayendo el valor de lo correcto, eso lastima y hiere. Mira, no son ni uno, ni dos, ni tres expresiones que en estos tiempos de la pandemia yo he escuchado a personas decir, mira, yo estoy a un punto que me quisiera desaparecer o encerrarme en un refugio y no salir para nada y para nadie. Mira cómo lo plantea la palabra, como lo planteó Jesús. Pero Jesús también dijo, mira el verso 24, ese mismo capítulo 24, dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. O sea, nadie está exento de la imaginación, de las estrategias y todo con el propósito de engañar, o sea, para minar la fe del creyente. Mira, cuando Jesús hizo esa expresión de hallará fe en la tierra a su venida el Hijo del Hombre, está hablando en gran medida de una realidad. Oye, a lo largo de los días que vienen, a lo largo de los tiempos donde ya estamos, a lo largo de los tiempos hacia donde vamos, oye, ¿cuántos de nosotros de verdad vamos a prevalecer con firmeza en Cristo? ¿O cuántos de nosotros vamos a claudicar y vamos a ir tras otros objetivos o propósitos? ¿O cuántos de nosotros vamos a retroceder, desaparecer hasta del Evangelio? Solo Dios lo sabe y sería penoso. Pero lamentablemente a muchos les va a ocurrir. A muchos ocurrirá. ¿A consecuencia de qué? De la gran ira que tiene la maldad. Porque sabe que el tiempo se le sigue acortando y tiene que tirar todo lo que se le ocurre en armamento espiritual para tratar de dañar. Para intentar dañar. Fíjense que esos esfuerzos de la maldad en esa recta final nos llevan inclusive, y esto también lo tocamos cuando hablamos de la marca de la bestia. ¿Te acuerdas allí en Apocalipsis 13? Apocalipsis 13, capítulo 13, verso 7. Léelo un momento conmigo. Son versos que a muchos no nos resulta simpáticos. Dice así, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú y yo. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Y si solo fuera a hacer la guerra contra los santos, mira lo que dice ahí, y vencerlos. Y vencerlos. Mira, y ese vencerlos incluye circunstancial y lamentablemente para muchos, aunque no sea simpático escucharlo, hasta la muerte. Hasta la muerte. Cuando digo hasta la muerte, si vas a Apocalipsis capítulo 20, verso 4, te lo confirmo de una manera bien clara. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando leímos allí en capítulo 13, en el 12:7, que decíamos que él lleno de ira se fue detrás de quienes los que guardan el testimonio y la palabra de Dios? Mira, muchos serán hasta decapitados. O sea, que se le permitió hacer guerra contra los santos y no solo guerra. O sea, no solamente viene a perturbar tu vida, no solamente viene a revolcar tu existencia, sino que inclusive muchos circunstancialmente podrán ser tan dañados que podrían hasta morir. Y esas son verdades bíblicas tristes. Entre ellas cuando lo llevas a la aplicación, cuando hablamos de la marca de la bestia. Oye, cuando lleguen esos tiempos y aquellos que estén vivos en esos tiempos, en esos momentos, si tú no quieres adorar la bestia, te va a costar ¿qué? La vida. La vida. Y desde los tiempos presentes donde tú y yo estamos,
Mira, sabemos que persecución siempre ha habido alrededor del mundo a la iglesia. Desde que la iglesia es iglesia, ha habido persecución. Pero se va aumentando, incrementando. Pero desde el punto de vista de este presente, esa persecución, hoy se va a estructurar de distintas y diversas maneras, pero sobre todo la guerra del adversario contra los santos y hacerles daño. Tú y yo vamos a ver cómo sutilmente se va a ir afinando y logrando objetivos. Toma nota, mucha enfermedad mental. Mucha enfermedad mental va a ser producto de esta guerra. Y eso, que si será dañino, tú y yo sabemos cuán dañino es. Las emociones serán trastocadas. Por eso te digo ahorita, y el amor de muchos se enfriará. Mira, muchos se afectarán de los nervios dentro de las circunstancias reales, de cómo esto va a aumentar en tensiones, porque esto es una guerra genuina. Y te insisto, no es traer temor a tu vida, pero es traer conciencia y entendimiento de que estas son verdades. Mira, cuántas veces estamos los diversos cultos de oraciones en las distintas congregaciones, aumentando las listas que claman por salud emocional y mental. ¿Y por qué? Porque en la medida en que se deteriora, se va de alguna manera quebrando la estructura de vida que tú y yo tenemos formada por las diversas circunstancias. Las reacciones del humano a su vez son distintas y emocionalmente unos son más frágiles que otros. Y el diablo se cuela. Esas son las grietas que busca de cómo venir. Mira, no hace mucho una persona me dijo que escuchó como si le dijeran al oído, ¿dónde está tu Dios? Buscando que la fe de ese ser humano se le vaya al piso. Todo lo que está sufriendo, ¿dónde está tu Dios? Oh, claro que sacude el pensar. Así que mira cómo inclusive esta guerra puede llevar al punto del daño de la vida. Esa preparación de la Trinidad satánica, como te dije, inicia una convocación que finalmente va a ser en su tiempo acercándose ya a Armagedón. Esa convocatoria ya leímos hoy va a ser a nivel mundial, que va a ser en su momento, en su tiempo. Así que esa guerra que empezó en el cielo va a encontrar un último round aquí en la tierra, si le quiere llamar así, un último encuentro. Y ya ahí cuando tú ubicas en Apocalipsis 19, 17. Apocalipsis 19, desde el 17. Para esta lectura, repasa en tu mente lo que hemos estado hablando. O sea, hemos tocado tanto el acecho a nivel individual como a nivel mundial. Ubícate ya, sal de ti, ahora ubícate a nivel mundial. Cuando llegues ahora en como ya Satanás sabe que todo está prácticamente al final, vendrá esa convocación a través de la Trinidad satánica y se van a preparar para tratar de enfrentar al que vendrá de los cielos. Cuidado a quien insista que es ridículo, ¿verdad? Pero lo va a intentar. Y en esa preparación, esa convocación del enemigo, se van a ubicar allí en el Valle de Armagedón. Y vamos a leer ahora en ese capítulo 19. Mira desde el 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis las carnes de reyes y de capitanes. ¿Te acuerdas que te leí en Isaías que reyes y líderes de naciones se iban a poner de pie cuando llegara el diablo para recibirlo, para burlarse de él, para decirle ahora eres como uno de los nuestros? Sigue notando, mírate un rompecabezas completo. Y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Cuando tú ves este verso, considera, o sea, imagínate como te dije ya la convocación en todo el mundo. Y respondiendo a las distintas naciones, ¿con qué? Con ejércitos. Pues mira, sí, con ejércitos, aviones, tanques, lo que todos conocemos, portaaviones, como si fueran a poder derrotar a Cristo cuando descienda a esta tierra. Pues de eso se trata. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Reunidos para esperar a Jesús. Y es importante que tengas anotado que son los reyes y sus ejércitos. O sea, ahí no dice que es toda la humanidad, no es todo humano existente. No, son los ejércitos, los capitanes, los gobernantes, se van a preparar para enfrentar a Jesucristo. Y te puntualizo esto porque el restante del mundo, aunque ya inconverso, ya perdido lamentablemente, esos son precisamente los que quedarán y son precisamente los que van a recibir el gobierno de Cristo en esta tierra desde Jerusalén, con su iglesia, con su pueblo. Esos serán los gobernados. Pero volviendo aquí,
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Mira cómo comienzan a disponer Cristo de sus enemigos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, es decir, el anticristo fue apresado, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esos se fueron derechitos para el infierno, apresados en esa gran batalla. Y sigue leyendo y dice el 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, fíjate cómo la Trinidad satánica va a tener su convocatoria en su momento. Cómo se van a preparar con los ejércitos de esta tierra, ejércitos materiales para enfrentar al que viene del cielo. ¿Cómo va a llegar el momento en que efectivamente Jesús con su ejército va a poner pie en esta tierra y va a una confrontación sumamente sangrienta? Sumamente sangrienta. Estos capítulos 14, 15 y 16 de Apocalipsis vas a ver, oye, cómo los holló como si fueran uvas, los pisoteó, y así de grande fue el lagar de sangre. Y en esa guerra sangrienta, por un lado, anticristo y falso profeta para el infierno. Los reyes de la tierra, su ejército, todos muertos a espada. Esos resucitarán para ser enjuiciados en el día del juicio del trono blanco y para el infierno. Y el diablo, mira el capítulo 20, verso 1. Y vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que, llegado el momento en que Jesús pise este mundo con su ejército, y ahí vamos a hablar, o en su momento vamos a hablar del contraataque de Cristo. Va a haber un desastre, porque, repito, solo en la cabeza de Satanás cabe la idea de tratar de derrotar a Jesús. Y solo en la cabeza de los que le creen a Satanás y de los que sigan a Satanás por pretensiones propias cabe esa idea. Va a ser un desastre para esta humanidad en derrota. Derrotero, anticristo, falso profeta, al infierno, Satanás encerrado, ejércitos, príncipes, reyes, resucitarán para el juicio final y para el infierno también. Y cuando Satanás sea atormentado y lanzado al lago de fuego, allí lo recibirán también como uno más de los que muchos hay allí para, oye, hacerse la vida eternamente imposible los unos a los otros. Esa es la etapa final de esta batalla espiritual que comenzó en el cielo. Esa confrontación final desde el punto de vista de la ofensiva celestial, esa es la hermosa. Si te lees ahí el capítulo 19 de Apocalipsis, sí, porque leímos cómo Satanás convocó, cómo llamó a los ejércitos, pero mira, desde la perspectiva del cielo hacia la tierra. Mira el capítulo 19. Y quiero que lo leas con calma. Los versos en particular, mira, desde el 11 en adelante hasta el 21. En los versos 11 y 13, ese capítulo 19 te describe a Jesucristo. Oh, de una forma gloriosa, majestuosa, imponente, como un guerrero. También te empieza descripción en los versos 15 y 16. En particular, en el verso 8, te quiero puntualizar que se describe a los ejércitos el ejército celestial. Mira el verso 8. Y a ella se le ha concedido. Y a ella, cuando miras bien, se refiere a la boda del Cordero, a la novia del Cordero. Mira el verso 7, léetelo en tu casa con calma. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mira, observa esa vestidura, lino fino, limpio y resplandeciente. Y considérala para que sigas mirando las vestiduras del ejército que acompañaba a Jesucristo y vas a ver cómo se alude precisamente a esa descripción, lo que implica que tú y yo vamos a estar formando parte de ese ejército que viene con Cristo. Y esa confrontación final va a acontecer, los versos que ya te leí, donde Satanás será derrotado, el anticristo, el falso profeta, los ejércitos, los reyes de la tierra,
con el fin que a cada uno le espera en el orden correspondiente. Hasta ahí va a llegar la guerra espiritual. Ese será el fin de la misma. Después de Armagedón en particular, te llamo la atención a que te dije que durante el milenio es un tiempo de humillación de Satanás, porque verá como Cristo se impondrá su gobierno en esta tierra. Es un tiempo de reposo, de sosiego de este mundo. Y después del milenio, Satanás será suelto. Yo le llamo el epílogo para el último acto de la humillación, donde tratará con los que fueron gobernados, que eran inconversos, tratará de un último revuelo. Pero cuando lees, allí no dice ni que Jesús con su espada, allí no dice que hay una confrontación entre los ejércitos, dice que el mismo Dios con su fuego lo determinará. O sea, por eso yo le llamo el epílogo. Hasta ahí llegó la batalla espiritual, se acabó. Pero hasta ese día tú y yo tenemos que entender que estamos en medio de ella y que tenemos que todos los días prepararnos con sinceridad, con dedicación. Y esa preparación se resume en una realidad. Vivir tú y yo sujetos de verdad, en obediencia a los pies de Jesucristo, a los pies de aquel que nos ha dado la palabra. Vivir tú y yo sujetos a su palabra. Esta semana tuve un pensamiento y una madrugada que decía, la fe no enmienda mi palabra. Eso suena raro, algún día lo estudiaremos. La fe no enmienda mi palabra. Mi palabra es mi palabra y permanece para siempre. Y la fe se enmarca en mi escritura, en mi palabra. Preparémonos a los pies del Maestro en obediencia, en sujeción, siguiendo su instrucción de vida que está aquí entre estas dos carpetas, que es la Biblia. Inalterada sea por nosotros. Y como súbditos de Cristo y sujetos al Rey de Reyes, tú y yo podemos decir, yo sé a qué ejército pertenezco, yo sé el soldado que a sus pies soy porque solo no puedo, y no temo, porque mi fe en el Maestro es la que va a marcar la diferencia y que es en su nombre que se logran las victorias. Vamos a orar en este momento. Jesús, gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo. Gracias a ti te damos, Señor, por las realidades que vivimos, pero para las cuales tú nos preparas. Que, Señor, donde empezamos esta noche podamos decir nosotros, que nos alegremos y nos gocemos, porque mientras más se acorte el tiempo, para nosotros es motivo de alegría, aunque para la maldad sea motivo de desasosiego, aunque para la maldad sea motivo de ira, porque sabe lo que le espera. Para nosotros es motivo de regocijo y de gozo, porque también sabemos lo que ya tenemos y hacia dónde vamos, que es mejor. Señor, bendice a los hermanos. Y si hubiese alguien que aún no te ha conocido, sea el momento de comunicarse por estos medios, de escribir o llamar para pedir oración y a tus pies, Jesús, rendirse para la eternidad. Gracias te damos por este tiempo. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén. Recordándoles que Dios mediante mañana comenzamos el primer esfuerzo de tener nuestra reunión cúltica dentro del templo. Esta experiencia hoy enmarcada allí a su vez en el culto de los jóvenes adultos. Los jóvenes adultos han estado haciendo contactos, si lo encomendamos, porque va a ser un número reducido dentro de las capacidades que el templo permite. Los hermanos que acostumbramos allá a acudir al tiempo de postración, tenemos también dispuesto, y lo vamos a anunciar con detenimiento este fin de semana, que empezando la semana vamos a continuar con el tiempo de postración, porque todo tiene que continuar, todo tiene que seguir, y todos somos importantes para el Señor y tenemos encomiendas diversas que atender. El viernes, Dios mediante, también nuestra juventud, bajo el cuidado de sus pastores, tendrán su experiencia cúltica también, implementando bajo todas las instrucciones los cuidados necesarios, la oportunidad de regresar al templo. El domingo, Dios mediante, a las 8 de la mañana, el primer culto en los atrios. Nos mantenemos el domingo en los atrios de la casa del Señor, alabando, adorando y exaltando su nombre. Y luego, ya después de los primeros cultos, comienzan los discipulados con los hermanos de Ramos, enlazados todos a través de esos medios para decir la palabra de las 9 de la mañana. A las 11 los caballeros en la escuela bíblica vía Zoom. A la 1 de la tarde nuestra hermana las damas. Y nosotros clamando. Y recordando también que después del culto de las 5, nuestra juventud de las 7:30 también tienen su tiempo de enseñanza. Sigamos clamando y adorando a quien se merece la gloria y la honra. Hasta el próximo miércoles. Dios les bendiga. Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tus cuidados. Gracias por tus bondades. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Jesús amado. Amén.